Entonces, jóvenes, damos comienzo a la clase del día de hoy. Explicaciones concretas con respecto a la prueba. La prueba es el día martes. Va a estar disponible desde las 10 de la mañana, 10 a.m., del día martes hasta el día miércoles, hasta el mediodía. Ya tienen todo ese lapso para hacer la prueba. Eh, Eso no quiere decir que si yo la empiezo a hacer a las 10 voy a tener hasta el otro día para hacerla, no. En cualquier rato de ese lapso de 24 o 26 horas para ser exacto, la puedo realizar. Pero concretamente tengo 2 horas para realizar un intento. Es solamente un intento, el cual son 4 preguntas o 4 problemas para ser exacto. Y esos 4 problemas vienen varias preguntas pequeñas para resolverlo. Cada vez que yo haga un intento, en este caso, por ejemplo, si yo quiero empezar justo cuando empieza el tiempo, lo empiezo a las 10 por decir, tengo hasta el mediodía para responder. Si lo quiero hacer más tarde, lo puedo, no sé, por las 4 de la tarde, tengo 2 horas a partir de las 4 de la tarde, o sea, hasta las 6. Lo ideal es que busquen un horario que a ustedes les acomode, de tal manera que tengan una buena conexión a internet, obviamente algo estable, y obviamente no estén muy ocupados con otra asignatura. Lo ideal es que lo hagan durante la hora de clase. Eso es justo el día martes, la hora es de las 10:40 hasta las 1. Eso es hasta las 13 horas en nuestra hora de clase original. Así que lo podrían hacer en ese rato también. Ya para que no les choque con en otro ámbito. La prueba concretamente vale un 20% de la asignatura. Vienen 4 problemas, les vuelvo a repetir, vienen varias preguntas entre medio, cada pregunta tiene un puntaje distinto dentro de los ejercicios para que lo vean. Cuando los vayan viendo, van a ver que va a decir pregunta A tiene 1 punto, pregunta B tiene 2 puntos, C 3 puntos y así le dan el puntaje global. Lo ideal es que lo hagan en Excel, pero si yo no cuento con un material como el Excel o no cuento con, lo puedo hacer manual. Ya también no hay problema que lo pueda hacer en ese formato. Cada vez que usted responde una pregunta, hay dos espacios en blanco. Un espacio donde uno puede escribir, que es completamente voluntario. Por ejemplo, quiero responder alguna pregunta y la quiero responder en la parte de texto, o simplemente está la opción 2 que es la opción de archivos, donde yo debo subir un documento, que puede ser un Excel, puede ser una foto, donde haya realizado mi ejercicio. Normalmente si lo hago en Excel, subo el documento en Excel. Guardo el documento, problema 1 en Excel, lo guardo y lo subo. Problema 2 Excel, lo subo en la segunda pregunta y así sucesivamente. ¿Por qué es recomendable el Excel y no foto? Porque el Excel pesa menos, tiene menos, ocupa menos tamaño en este caso. Eh, Así que, y además es mucho más fácil de revisar que una foto, entonces voy viendo los errores que pueden tener. La evaluación es completamente aleatoria. Quiere decir que a cada uno les va a tocar alguna pregunta distinta, o una prueba distinta concretamente, con la misma temática. ¿Ya? Son los mismos problemas, la- las mismas inquietudes propiamente tal. Los datos van cambiando, por lo tanto las conclusiones van cambiando. Eh, las soluciones van cambiando, porque obviamente son datos distintos. Y una que otra pregunta también cambia. Ya, por ejemplo, a alguna persona le puedo preguntar el tercer quintil, a otro le pregunta el cuarto decil, a otros le pregunta el percentil 70. Entonces son preguntas que van cambiando con respecto al ejercicio. Y eso es completamente aleatorio. No quiere decir que me va a tocar esta. No. El propio sistema lo va realizando. Y la evaluación ya de vuelta de la semana del 20 van a tener las calificaciones ya en su plataforma y se les envía la corrección obviamente a sus correos. Disculpa, a la plataforma se les va enviando la corrección cuando es necesario, ¿ya? Si no es necesario, si tiene todo correcto, no se va a enviar corrección. Pues, si sacó un 7 no va a recibir ese documento. Si obviamente tiene alguna pregunta mala, errónea, mal respondida, ahí se les va a llegar eh, este elemento. No sé si hay alguna consulta, chicos, dudas con respecto a la prueba. Antes de hablar el otro tema que también es importante, antes de partir concretamente con la clase de hoy.
No, profe. ¿No? Ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta eso, si alguno no sube un archivo, el sistema automáticamente le va a indicar que la respuesta no la está mala, ¿ya? Entonces, automáticamente va a tener 0 puntos en esa pregunta. Eh, si usted por algún motivo cargó el archivo, pero igual indicó que es 0, quede tranquilo porque el archivo quedó grabado. Normalmente el sistema a veces considera como, no, como 0 puntos, más allá porque alguien escribió algo. Entonces es importante igual escribir por lo menos en desarrollo en la hoja por último, desarrollo en Excel y listo, nada más. Y a subir el archivo para evitar que el sistema puede cobrar malo algo que realmente no es. Toda la corrección se hace manual, ¿ah? Por eso me demora un poco más la revisión. Entonces los ejercicios que van llegando los reviso en forma manual, voy a ir viendo los errores, las respuestas, todas las cosas los voy revisando y las voy revisando en forma aleatoria. Ya quiere decir que me van llegando las preguntas, reviso y luego se les va sumando su puntaje. Entonces yo no voy viendo quién respondió qué cosa. Simplemente va en formato aleatorio, me van llegando las preguntas según la manera que lo fueron respondiendo y, y de a poco se va armando su nota. Así que para que también tengamos objetividad en el proceso de revisión. Veamos chicos, nosotros tenemos la próxima semana la prueba, el día martes 15, ya que la había programado para ese día. El día 17 no hay clase, ya el próximo jueves no tenemos clase, entonces no es necesario conectarse. Ya no. Después tenemos la siguiente semana, déjenme ver mi calendario porque es importante que lo deje claro ahora, ya, porque igual es para, para que ocurra. La clase del día 22 y el día 24, martes 22 de septiembre y 24 de septiembre, son clases asincrónicas. ¿Qué quiere decir que son clases sincrónicas? Que no debo conectarme. En esas clases yo voy a dejar una clase grabada previamente, usted la puede revisar en cualquier rato de la semana, no hay problema, que tiene que ver con la materia de la segunda unidad. Voy a ir explicando algunos de qué trata la segunda unidad, todos los conceptos y algunos ejercicios. De vuelta de esa semana, el día 29 ya vamos a continuar con nuestras clases de forma como lo estamos haciendo ahora en forma sincrónica. Entonces, vuelvo a repetirle, próxima semana, martes 15, prueba, tienen hasta el 16, hasta el mediodía para hacerlo. El día 17 de septiembre no hay clases, jueves 17 de septiembre no hay clases. El día 22 y el día 24 hay clases, pero en formato asincrónico, eso quiere decir que no deben conectarse. ¿Ya? Así que, pero les voy a dejar una clase grabada en la plataforma, en el ambiente de aprendizaje, para que avancemos un poco en esa semana, ya que tenemos contenido que pasar para la segunda unidad, antes que no tengamos la prueba. Entonces esos son los conceptos principales que deben tener en cuenta para la evaluación. Vuelvo a repetirle, el Excel es importante, pero no es esencial. ¿Ah? Ustedes pueden hacer los ejercicios que no sean Excel, mejor todavía. Y como les comenté, la clase basada el día de hoy, lo que vamos a hacer, vamos a revisar la última guía, la guía de ejercicios, que era una guía de repaso, donde hablamos lo siguiente. Por ejemplo, una de las primeras preguntas era mencionar dos ejemplos de variables. Cualitativa continua, cualitativa discreta, disculpe, cuantitativa continua, cuantitativa discreta y cualitativa. Solamente esos tres ejemplos, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, cuantitativa continua, yo podría dar muchos ejemplos, podría indicar la estatura, el salario, los gastos, podría indicar los costos, podría indicar las utilidades, podría indicar el gasto en publicidad, no sé, muchas variables que me fueran continuas. En el caso discreto, podría decir el número de hijos, el número de automóvil, el número de televisores, el número de alumnos en una sala, eh, podría indicar el número de baños en un cierto local comercial, el número de mesas en un restaurante, el número de habitaciones. No tengo varias variables que definir. La cualitativa podría indicar el color de ojos, el color de cabello, los gustos musicales, el gusto de un plato de comida, la nacionalidad,
la carrera, el nivel educacional. Ahí tengo un montón de ejemplos que podría responder en esas variables, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguna pregunta en esa, con respecto a ese ejercicio número uno que era mencionar. Con respecto a la segunda pregunta, que decía responder las ventajas y desventajas que tiene el censo con respecto a un muestreo, las ventajas y desventajas. Las ventajas es que me da una radiografía completa de la población, porque a cada uno de los individuos yo entrevisto, entonces no me queda ninguno por no entrevistar. Por lo tanto, puedo sacar mayor información y ser más exacto. Entonces, yo, si quisiera, por ejemplo, en un censo, ver cómo están los ingresos en esa población, me sale mucho más representativo que tomar una muestra. Las desventajas del censo con respecto al muestreo es que es muy caro. Gasta muchos recursos, recursos humanos, recursos de tiempo y recursos económicos. ¿Ya? Imagínense cuántas personas uno debe contratar para realizar un censo y todo el tiempo que gasto en realizar la encuesta y obviamente en tabular las encuestas. ¿Ya? Normalmente no es tan sencillo como eh, que un encuestador lleve una tablet y vaya marcando los puntitos, que eso yo creo que es como para de aquí a unos años más. Normalmente todavía las encuestas o los censos todavía se siguen haciendo en papel. Entonces, cuando un encuestador va colocando los datos, después de esas hojas llevarlas a un sistema computacional, también requiere más tiempo. Entonces, eso es una de las desventajas concretamente del censo con respecto a un muestreo. Em, También, chicos, el censo, más allá que alguien puede decir, pucha, voy a hacer un censo acá en el curso, mi población va a hacer el curso, igual es complicado. ¿Eh? Si yo tuviese que hacerles un censo a ustedes y les mando una entrevista o les mando una encuesta, lo más probable es que el 80 o 90% del curso me responda y no la totalidad. Solamente es fácil ver simplemente con la cantidad de personas que se conectan o la cantidad de personas que revisan el correo. Ya también es claro. Porque igual es, eh, siendo franco, siendo sincero, existe una amplia posibilidad que el día de la semana sincrónica se conecte uno o dos personas. Estén conectados ahí esperando al profe que se conecte. En todos los cursos pasa, ¿ya? No es algo que solamente diga, este curso ocurre. No, en todos los cursos uno igual entrega la información, pero hay personas que no, en algún momento no la escuchan, ¿ya? Así que eso puede ocurrir también, ¿ya? No existe la totalidad exacta, ¿ya? Eso también es bueno saber una estadística. La pregunta B, que se le encargaba una encuesta para realizar un nivel de satisfacción de los ciudadanos en la comuna de La Serena con las autoridades locales. ¿Qué errores cometerían en un estudio? Sí, la encuesta se realizara a sus amigos cercanos. ¿Cuál podría ser un error que, veamos chicos, cuál es el error que ustedes encontrarían realizar esa encuesta, pero a sus amigos cercanos? ¿Es alguna idea? Al ser amigos cercanos o personas conocidas que siempre tienen el mismo pensamiento muy estrecho, será casi siempre la misma respuesta. Correcto, eso puede ser una buena opción. Si yo le hago preguntas a amigos muy cercanos, normalmente son preguntas, son pensamientos muy similares. Normalmente los amigos cercanos, porque uno puede tener muchos amigos, pero amigos cercanos, el núcleo normalmente tiene pensamientos parecidos, porque uno se acerca a personas afines. ¿Ya? Entonces, normalmente pensamos de la misma manera de un cierto tema, con ciertos matices, pero la generalidad es casi lo mismo. También, posible error que mi amigo cercano no sea de la ciudad de La Serena. Yo puedo tener un amigo cercano, que mi mejor amigo podría ser, pero no está en la ciudad de La Serena. O vive o hace tiempo dejó de vivir en la ciudad de La Serena. Está viviendo en nuestra ciudad ahora. Entonces tampoco lo podría entrevistar. Porque la idea cuando alguien habla de la satisfacción de las autoridades locales, uno habla de las autoridades del momento, ya en este caso.
En el caso 2, si realizo la encuesta en la RCOA y le empiezo a preguntar a gente que transita por ahí, ¿cuál también podría ser un posible error de hacer ese proceso? ¿Cuál creen que podría ser un posible error de colocarme en la RCOA y hacer la encuesta? No hay ningún error ahí. Yo realizo, me pongo en la RCOA y hago la encuesta. Veamos chicos, el error puntual acá jóvenes es el siguiente. Si yo realizo una encuesta, en este caso que es con respecto a la ciudad de Serena, lo primero que tenía que plantearle a las personas que yo le encueste, si es una pregunta aleatoria, si es una encuesta aleatoria, en este caso estoy en la Recoba, preguntarle si vive en la ciudad de La Serena. Si no vive, obviamente no me serviría, porque la Recoba es un centro turístico y normalmente pasa mucha gente de distintos lados. Ya, igual pasa gente obviamente de la zona, pero puede ocurrir que aparezca gente que no es obviamente, del lugar, o que venga de otras comunas. Entonces, en este caso, como yo quiero hablar de la comuna y no estoy hablando a nivel regional ni a nivel país, no me serviría responderle, hacer la pregunta de esa manera. Es como, por ejemplo, quisiera preguntar cómo son los alimentos saludables o a una persona que no está interesada en eso. O también quisiera ver, obviamente, un problema sobre un género y le pregunte a otro género con respecto a eso. Tampoco no va a ser una respuesta completamente exacta. O también podría preguntar, no sé, ¿cómo encuentran los ingresos de un país? O cómo van variando sus ingresos a una persona que no trabaja. En este caso, no sé, por ejemplo, le puedo preguntar a un niño, no le puedo hacer una encuesta a un niño, sobre los ingresos familiares. O al revés, no le puedo preguntar a un adulto eh, cómo es la educación en el día de hoy, si es que no está inmerso dentro del proceso. ¿Ya? En este caso, esas son las preguntas que uno debe tratar de evitar. En el caso C de la pregunta, la clase estadística se compone de 24 estudiantes, los cuales algunos son desempleados o cuentan con un empleo de tiempo parcial. Profe, una pregunta. ¿Está Dígame. compartiendo pantalla? No, solamente estoy leyendo porque voy a compartir el Excel. ¿Ya? De ahí voy a compartir la pantalla. La clase estadística se compone de 24 estudiantes, los cuales son desempleados y algunos tienen salario bajo, ya, un sueldo bajo. La clase también incluye un profesor que tiene un sueldo más alto y me preguntan cuál es la mejor medida para describir en este caso, el ingreso típico de esa clase. El dato que más me correspondería a mí, más que nada, sería la mediana. ¿Por qué? Porque el promedio, si tengo salarios muy bajos y uno muy alto, voy a hacer que mi promedio no sea representativo con los datos. Entonces la mediana sería lo más adecuado porque los voy a ordenar de menor a mayor y lo más probable es que justo el 50% en este caso se encuentre en la parte central de los datos, justo el número. Estaríamos hablando de los datos que están cerca del, o los que están más abajo del 50% estén bien cercanos a la mediana con respecto a los que están más altos, también estarían cercanos. A diferencia, el único que se escaparía sería el profesor, en este caso la persona que recibió el sueldo más alto, esa sería la persona que tendría nuestro problema en forma concreta, más, eh, podríamos decirlo, escapando del promedio. Entonces, como si quiero ver el sueldo de una empresa y también encuentro a los gerentes, obviamente los gerentes ganan mucho más, por lo tanto mi promedio se escaparía. Entonces es mejor en este caso la mediana, para que lo considere. Entonces, como les decía, ahora vamos a compartir los ejercicios porque me interesaba la parte práctica de, mm, de este tipo de problemas. Entonces,
Entonces, cada vez que vean un ejercicio tienen que tratar de responder lo más posiblemente, llamémoslo, objetivo posible, ya para cada una respuesta. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que estamos trabajando, el que estaba ahí era el número 3 de la guía, que dice: dada la siguiente gráfica, completa la tabla. Entonces, me habla de la tabla, me habla de los números de hijos y la frecuencia. Entonces, yo al completar la tabla tendría que plantear, no sé, podría colocar X, podría colocar hijos, y acá obviamente la frecuencia. Y obviamente una frecuencia acumulada, una relativa y una relativa acumulada. Entonces, en este caso, los hijos eran del 0 al 7. Entonces, con esos números, yo iba completando mi tablita. Hasta ahí era mi categoría. Normalmente siempre calculo los totales en algunos casos. Y genero mi tabla para este ejercicio que ya venía casi listo, ya nuestra variable. Y empezó a anotar la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuántas personas me respondieron que tenían 0 hijos? Me respondieron 2. Voy a dejar automáticamente la suma, ya para evitar escribirla después. Simplemente voy a sumar acá y coloco el ejercicio. Entonces, 2 personas me respondieron que tenían 0 hijos. 3 personas me respondieron que tenían un hijo. 5 personas me respondieron que tenían 2 hijos. 8 personas, 3 hijos. 8 personas, 4 hijos. 3 personas me respondieron 5 hijos. Y 2 personas, 6 hijos. Y una persona me respondió que tenía 7 hijos. En total la encuesta fue hecha de 22 personas. Luego lo otro lo voy completando. Entonces, por ejemplo, la frecuencia acumulada, recuerden, se van sumando las respuestas de tal manera que cuando llegue a la solución final me dé la misma solución, 32 y 32. El relativo simplemente es la división del valor versus total de datos. Siempre viendo esa variable. Entonces eso me va a ayudar a responder un poco la encuesta de la tabla, en este caso mejor dicho, para responder la tabla. Ahí tenemos los porcentajes, los escribo con 2 decimales nomás, con eso basta. Lo sumo y la respuesta tiene que ser un 1, que corresponde al 100%. Acá mismo igual hacemos el mismo procedimiento, vamos rellenando los valores, los vamos sumando, de tal manera que me vaya acumulando el porcentaje. Y de ahí, cuando complete la tabla, podía responder las preguntas que venía el ejercicio, que determinar la media, la mediana y la moda. En este caso, la media, mediana y moda. La media corresponde a simplemente eh, una, podríamos llamarle una fase extra que debo hacer. Acá en este ejercicio vamos a mover un poco el gráfico, ya lo hice. Y acá dice multiplicar los hijos por la frecuencia en mi tabla para que me pueda indicar la solución. Entonces tengo 0 hijos por 2. Y luego arrastro porque hago siempre la multiplicación. Hijo por frecuencia, de tal manera que tenga la solución ya exacta. Luego sumo los valores que haya calculado y voy a determinar el promedio de hijos que tiene esas personas que yo entrevisté recién en este ejercicio. Entonces, va a ser el promedio es igual a la sumatoria de los hijos por la frecuencia dividido el total de datos, en este caso que eran 32 personas que se entrevistaron. Me da un resultado de 3.2 hijos, 3.21 2 hijos. Ese es el promedio que se tiene las personas que entrevisté. La mediana, recuerden que es el valor central. Si son 32 hijos, la mitad de 32 son 16. Ubico el 16, pero en la tabla de la frecuencia acumulada
Vos cuando está el 16, 16, 16, está en este lugar, en este sector. Por lo tanto, para mí la mediana se encuentra aquí. Eso quiere decir que la mediana sería tener 3 hijos. Eso sería la mediana, concretamente. 3 hijos tienen el valor. La moda. La moda es el valor que más se repite. Busco en la frecuencia cuál es el valor más alto o el valor que más se repita. Tengo acá, tengo el 2, el 8, el 8, el 8 es el valor más alto. Por lo tanto, hay dos modas. La moda es tener 3 y 4 hijos. Esa es la moda de este ejercicio. ¿Por qué? Porque el número más alto son el 8 y el 8. Entonces, el 3 se repite 8 veces y el 4 se repite 8 veces. Eso sería la moda. Recuerden que puede ser modal, bimodal o multimodal o por último no existir moda, cuando un valor nunca se repite. O sea, siempre es puro una vez solamente existe el elemento. Y con eso teníamos la primera pregunta que hablaba de media, mediana y moda. Em, ¿Qué más nos preguntaban en el ejercicio? Que hacían varias cosas acá importantes el problema. Eh, Nos preguntaba lo siguiente, vamos a pegar la pregunta acá. Ahí. Responda, ¿qué porcentaje de personas tiene 5 o más hijos? Entonces, me preguntan, ¿qué porcentaje de personas tienen 5 o más hijos? En este caso yo puedo responderlos de varias maneras. Yo, por ejemplo, podría decir, solamente de 5 o más, de acá para arriba. Hablo con el porcentaje. Entonces, quiero ver cuántos tienen 5 más hijos, sería un 9% más un 6% más un 3%. 9 más 6 son 15, más 3, 18. Un 18% de las personas tiene 5 o más hijos. O también podría decir, pucha, podría contar el acumulado hasta los 4 más, hasta ahí un 81%. O sea, un 81% tiene eh, hasta 4 hijos, por lo tanto, para que tengan más de 5 hijos es lo que falta para llegar al 100, un 19%. Que también está una respuesta correcta. Entonces, ¿qué porcentaje tiene 5 hijos? Un 18 o un 19% entre esos dos números está correcto, sirve como respuesta. Luego, ¿qué porcentaje de personas tiene entre 2 y 4 hijos? ¿Qué personas tienen entre 2 y 4 hijos? Entre 2 y 4 sumo el 16%, el 25 y el 25. 25 más 25 son 50, más 16 son 66. El 66% tiene entre 2 y 4 hijos. Y con eso yo puedo responder la pregunta C. Sumo los valores. ¿A qué cantidad de hijos pertenece el tercer cuartil? El tercer cuartil, si son 32, entonces digo, tercer cuartil, son 32. El 32 yo lo voy a multiplicar por 3, porque me preguntan el tercer cuartil, y lo voy a dividir por 4. O sea, 24 personas pertenecen al tercer cuartil. Y concretamente esas 24 personas, ¿a qué número corresponde? Busco dónde está el 24 en el acumulado. Busco el acumulado, acumulado 24. Hasta acá. Ahí el 24. O sea, el tercer cuartil pertenece a tener 4 hijos. Entonces, todas las personas que tengan hasta 4 hijos pertenecen al tercer cuartil. Ahí. Luego, realizo un diagrama de ojiva o un diagrama circular. El diagrama circular se hace completamente con los datos: la columna hijos y la frecuencia. El ojiva con el hijos y con el frecuencia acumulada. Y con eso hago mis gráficos. Y con eso terminaría mi ejercicio que estaba previsto en esta guía. No sé si hay alguna pregunta en ese ejercicio, chicos, concretamente, alguna duda. Que era la pregunta 4. Disculpe, pregunta 3. Dígame. ¿Podría ser del cuartil de nuevo? Sí, el cuartil de nuevo. El cuartil, Es que no. sí, no se preocupe. El cuartil lo calculé de la siguiente manera. Si me preguntan el tercero, yo veo la cantidad de personas, la multiplico por 3 porque me están preguntando el tercer cuartil y lo divido por 4 porque es cuartil. ¿Ya?
Entonces 32 por 3 lo divido por 4. Eso me indica que es la posición 24. O sea, la persona que se ubique en la posición 24 va a ser mi tercer cuartil. Y yo quiero ver dónde está esa persona. Entonces, hasta ahí tengo 2 personas, hasta ahí tengo 5 personas, hasta ahí tengo 10 personas, hasta ahí 18 personas y hasta ahí 26 personas. Yo estaba buscando la persona 24, esa persona se encuentra en ese grupito. Por lo tanto, a ese grupito le corresponde tener 4 hijos. Entonces, el tercer cuartil de las personas tiene 4 hijos, que corresponde a la posición 24. ¿Ya? A eso se refiere con el tercer cuartil. O sea, de 32 Gracias, personas. profe. O sea, de 32 personas, yo elijo 24 personas, esos son mi tercer cuartil. Y con el tercer cuatro hijos. ¿Listo? Ya, no hay problema. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Me puse mucho aumento, eso. 190 está muy bien. Entonces, esos eran como muy buenos los ejercicios que uno plantea en este tipo de pruebas. ¿Ya? Eh, por decirle, este ejercicio que me quedó bastante grande ahí. Vamos a checarlo ahí, bien pequeño. Y vamos a colocar otro problema, que es el problema 4, que en este caso hay muchas maneras de hacerlo, ¿ya? Una opción es hacer la tabla, calcular la media, la desviación estándar y calcular los demás, ¿ya? Pero lo vamos a hacer lo más rápido posible el ejercicio. 2 hoteles compiten por la captación de turistas en época estival, según un reporte de la ocupación en las de camas y el mes de enero entre el año 2013 y el año 2018. Fue la siguiente. Tenemos el hotel A y el hotel B. Cada uno sostiene que la ocupación en su época son de 125 camas y el otro 125. ¿Será correcto o no? ¿Cómo me doy cuenta que esa respuesta es correcta? ¿Qué dato me sirve para lo que los administradores propusieron? Que sostienen que la ocupación de su cama son 125 y 135. Opción 1, con el promedio. Entonces, para eso, por ejemplo, el hotel A, yo lo voy a hacer aquí. Y el hotel B. Entonces, el hotel A, 150, 130, 120, 125, 140 y 130. El hotel B, los 130, los 120, los 100, los 200, los 190 y el 130. ¿Ya? Entonces, utilizando el Excel, voy a colocar acá, los voy a mover un poco, no tanto como esperaba, pero ahí lo vamos a mover. Entonces, tengo los datos ahí de los hoteles. ¿Ya? Esos son los datos que me entregaron en los últimos años. Si les quiero colocar año 1, año 2, año 3, como usted lo desea, lo puede colocar, o colocar 2013, 2014, porque son los años que me entregaron la información. Entonces ahí está el año. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, tengo mi tablita algo pequeña y eso es mucho más fácil de trabajar. Aquí podría calcular la media, la mediana y la moda y la desviación. Entonces, desviación. Para eso voy a utilizar algunos comandos del Excel. No necesito hacer tantos cálculos. Entonces aquí, por ejemplo, hay que escribir promedio. Y abro el ejercicio y anoto el promedio. 122. Lo puedo arrastrar porque también calculo el promedio de los lados. Promedio y promedio. Vamos a ir a tener los promedios de cada uno. También puedo calcular la mediana. Escribir mediana. Mediana, abro paréntesis, elijo los elementos, hasta ahí no, hasta el año 2008. Y me da una mediana y mediana. Ambos tienen una misma mediana. La moda también podrías calcularlo. Moda, elijo hasta el 2018, obviamente. Calculo la moda, me dice la moda 130 y acá también la moda también me indica que es 130 la moda. Y la división estándar, por último.
punto, estándar. Si no me acuerdo cómo es, puedo hacer lo siguiente, ir a fórmulas y busco la función. Por este caso, en estadística, me van a salir una lista interminable de... Entonces, por ejemplo, quiero calcular la división estándar. Voy a decir lo que es poblacional. O sea, voy a calcular esa división estándar. Entonces, esa es la fórmula. Des P. En este caso no voy a elegir todos los números porque no me sirven todos los números. Me sirven los tres hasta el 2018. No. Anoto, ¿eh? Y esa es mi división estándar. En el otro también hago la división estándar. Me da una división estándar mayor. Reviso a que esté bien aplicada la fórmula. Y la puedo achicar con más decimales o menos decimales, como yo quiera. Ahí con dos decimales. Con dos decimales. Entonces, por ejemplo, estos son mis datos de resumen. Concretamente, son los datos de resumen y esos son los datos principales. Y ahora con eso puedo responder la pregunta. Por ejemplo, el administrador de cada hotel sostiene que la ocupación en su época son 125 para el hotel A y 135 para el hotel B. Eso es completamente falso, porque ninguno de los datos me afirma esto. Por ejemplo, si yo quisiera afirmar, el promedio del hotel A es 132 o 133 habitaciones, si quisiera decirlo con número entero. El hotel B tiene un promedio de 145. Como mediana ambos tienen 130 y como muda 130, entonces ningún hotel es mayor que el otro. Entonces concretamente están erróneos, no lo demostré con las tres variables. En la pregunta B, el hotel asegura, el administrador del hotel B, él asegura que el nivel de visitante en su hotel es más estable que el de la competencia. Eso es falso. La desviación estándar del primero es bastante pequeña, de 9.9. El otro de 36.86. Es una desviación bastante pequeña para un ejercicio. Y si quisiera verlo mejor todavía, puedo calcular el coeficiente de variación y podría indicar el coeficiente de variación es la desviación estándar partido por el promedio. Y eso, recuerden, se escribe en porcentaje. Porcentaje. Un 7% de variación y esto tiene un 25% de variación. Entonces, ¿quiénes tienen más homogénea la cantidad de clientes que tiene? Es el hotel A. El hotel A es mucho más homogéneo por un 7% de la variación. O sea, no varía mucho la cantidad de clientes que tiene por cada época estival. ¿Ya? Y además es bastante notorio los números, 150, 130, varios 20, varios 10, varios tanto con respecto al promedio. Entonces, por ejemplo, acá si el promedio es 130, acá le faltaron 18 para llegar al promedio. Acá los pasamos en 2 del promedio. Acá nos faltaron 10 del promedio. Acá nos faltó 5. Acá nos pasamos en 8 clientes. Acá nos faltaron 2 clientes. A diferencia del hotel B, acá me faltaron 15. Acá me faltaron 25, me faltaron 45, me pasé en 55, me pasé en 45, un 45 ahí, y me faltaron 15. Entonces, la variación es mucho mayor. Puede ser que este tenga más clientes, el hotel B, que el hotel A, pero en caso de homogeneidad, en caso de estabilidad de negocio, es mucho más estable el hotel A, porque tengo una cantidad más o menos estable de clientes y sé cuántos van a tener, y yo puedo ajustarme mejor a eso que a un número mayor. No sé si hay preguntas ahí con ese ejercicio, algún dato, alguna interrogante que tengan. Entonces, esa es la manera de ir interpretando los datos. Hacer los cálculos y en base a eso afirmar o no afirmar que las personas tienen razón o no la tienen. Y por último, chicos, el ejercicio, el problema número 4, que hablaba de una pesquera. Ya. Que comentaba lo siguiente, el ejercicio dice, usted está encargado del proceso de calidad, ya de una pesquera, el control de calidad.
le presentan el siguiente reporte en peso, en gramos de los individuos de la misma especie. Entonces, en este caso, yo lo que debo hacer antes de empezar a trabajar con responder las preguntas es crearme una tablita. Entonces, cuando me creo la tabla, tengo que ser capaz de determinar los valores. En la prueba lo más probable es que yo no los deje contar. Les voy a dar las categorías listas a todos. Entonces, por ejemplo, tengo las categorías. Tengo una, 2, 3, 4, 5 categorías. Una categoría, 2, 3, 4 y 5 categorías. Tengo un límite inferior, otro límite que se llama superior, y tengo obviamente la frecuencia. De ahí esa tabla la voy a borrar, ¿ya? Porque solamente me interesa sacar la información. Incluso la frecuencia la puedo dejar más allá para inventar la marca de clase. Marca de clase. No puedo hacer al tiro. Entonces, por ejemplo, el límite inferior es 0, acá es 25, acá es 50, 75 y el 100. En el 25, 50, 75, 100 y 125, que son los gramos que producen de este producto. Anoto la frecuencia, 5, 13, 16, 8 y 6. Y con eso lo puedo borrar y puedo hacer mi ejercicio. Y completo mi tabla en este caso. Aquí, eso era acá, disculpen, la frecuencia iba en este sector. ¿Ya? La marca de clase, el promedio del dato mayor. Entonces puedo escribir promedio. Como estoy trabajando en Excel, lo puedo trabajar con decimales, no hay problema, ¿eh? La marca de clase. Acá, la marca de clase con un decimal. La frecuencia, Profe, dígame, ¿cómo se saca el promedio? el promedio, se calcula el comando promedio y elijo los dos términos, el primero con el segundo. Escribo eso en mi Excel, escribo igual promedio y elijo los Ah, dos. ya. No se Eh, suma nada, eh, solamente se escriben los dos. sí, claro, no se suman, se dejan así los dos. Si lo quiero sacar manual, se suman y se divide por dos. Ah, ya, ya. Eso si lo quiero sacar en formato manual. Entonces en este caso, en este ejercicio, hay un total de 48 especies. ¿Ya? En el ejercicio también tengo que enfocarme en la pregunta. ¿Qué me van a preguntar? Por decir, tengo que tratar de leer siempre el ejercicio completo. Si me preguntan porcentaje o algo, eh, hago la tabla completa. O sea, hago la tabla con el F mayúscula y con el R. Si no me preguntasen ningún porcentaje, no las hago. La dejo hasta ahí, no. La dejo hasta esta parte. Porque estas dos columnas son las importantes. La de R y la R mayúscula no son tan necesarias, las porcentuales. Pero si lo quiero completar, lo puedo hacer, no hay problema. Y la tabla se va completando de la manera tradicional. El 5 se mantiene, después se van sumando. Y lo ideal es que la respuesta justo cuadre con la cantidad total. Y lo mismo el porcentaje de nuestra variable. Recuerden siempre dividir por el mismo valor porque si no colocan el signo, va a ir cambiando en este caso la solución si es que voy arrastrando. Entonces en este caso yo trabajé con dos decimales en mi ejercicio y lo mismo para la acumulada. Voy completando los valores de tal manera que la solución tiene que ser igual a 1. Y en el Excel cuadra. Si yo lo hago manual, vuelvo a repetir, si lo puedo hacer manual, tratar de que el valor sea cercano a 1. ¿Ya? Cuando uno lo hace manual, de repente aproxima mucho. Entonces, cuando aproximamos, hace que la solución no sea igual a 1, lo cual no esté malo, simplemente es que uno de repente se pasa o le faltan valores. Entonces, con esa tabla, yo puedo trabajar y hacer los demás ejercicios.
Por esto puedo calcular la media, la mediana, la moda, todas las preguntas que me estén realizando el ejercicio. Por ejemplo, ahí me preguntaban la media, la mediana, la moda y la división estándar. Entonces, para eso, eh, yo podría trabajar primero como la marca de clase, recuerden, multiplicado por la frecuencia, porque no puedo llegar y multiplicar el 0 al 25, tengo que multiplicarlo por algo, que en este caso es la marca de clase, para poder calcular los promedios. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar ese valor, lo voy a multiplicar con la frecuencia. Y después arrastro los valores que voy a multiplicar. O sea, siempre multipliqué marca de clase, 12.5 por 5, 37.5 por 13, 62.5 por 16, 87.5 por 8. Y así sucesivamente. Y lo sumo para poder calcular en este caso la pregunta en específico que tenemos acá. Entonces, promedio o media, como quieran llamarlo, la media es igual a la marca de clase por la frecuencia partido por el total de datos, que son 48. Si lo quiero rajar con decimal, lo pueden hacer, ¿eh? Porque estamos hablando de gramos. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, el peso promedio de esta especie es de 60.94 gramos. Es el peso promedio. Eh, la mediana y la moda. La moda. En este caso es la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? La mediana se basa completamente en el valor central de los datos. Para eso debo ver dónde está el valor central. Si son 48 datos, la mitad es 24. Como la mitad es 24, me fijo en la frecuencia, la frecuencia, la frecuencia. Ah, por acá está el 24. Porque si me coloco acá hay 18, y está acá está el 24. Por lo tanto, en todo este sector que vamos a trabajar, va a estar nuestra mediana. O sea, concretamente, el resultado de la mediana tiene que estar entre el 50 y el 75, que puede ser cualquier número de esos. Y para calcular la mediana, acuerdan que habíamos hecho una tablita mediana que es igual a el límite inferior de la mediana, LI, el intervalo, entonces acá el límite inferior, para mí el límite inferior es 50, el intervalo es la separación del mayor versus el menor del intervalo, en este caso un intervalo de 25, el valor de la mediana se llama n partido por 2, en este caso es 24 porque son 48 datos partido por 2 son 24. Luego anotamos la frecuencia acumulada anterior a la mediana. Eso se llama FI-1. O sea, si hasta acá hay 34, mi frecuencia anterior sería el 18. Y tenemos la frecuencia de la mediana. Como estamos acá, la frecuencia de la mediana es el 16, la frecuencia absoluta de la mediana. Y con esos datos yo voy a calcular todo mi ejercicio. Entonces, aprieto igual, hago la fórmula. La fórmula dice límite inferior más el intervalo por, voy a abrir un paréntesis en este caso, el n medios menos la frecuencia, cierro paréntesis, partido por la frecuencia anterior. Disculpe, la frecuencia absoluta. Y me indica la solución ahí. Puedo colocar el paréntesis o puedo colocar menos paréntesis. En este caso voy a colocar otro paréntesis más para ver, para asegurarme que esté correcto. Más allá que la solución ya está buena. Entonces me indica eso es el ejercicio. Eso quiere decir que el promedio, en este caso el valor central de los datos, es 59.38. O sea, el pez, en este caso el pez o el marisco que se esté encontrando en el valor, en el lugar número 50, o en la posición 50, del 50%, o en la posición 24 realmente, pesa 59.38 gramos. Eso sería el peso en este caso de este elemento. Solamente calculando la mediana.
Recuerden, las fórmulas están todas definidas en los PPT, si es que alguno se olvida. Pero ahí tenemos ya la variable que me va a ayudar a calcular. La moda, algo parecido, ¿eh? La moda tengo que ver cuál max se repite, pero no me fijo en la F mayúscula, me fijo en la F minúscula. Entonces veo dónde está el promedio, disculpe, el valor más alto. Ah, está acá. Igual en la categoría 3 lo voy a marcar en rojo en este caso. Me marcó en rojo la. Ahí está marcado. Entonces ahí va a estar la moda. En ese lugar, justo también. Por lo tanto, también veo límite inferior. El límite inferior para mí ahora es el 50. La diferencia es entre el mayor versus el menor. Acá no existe el n medio, sino le llamamos FI directamente. La frecuencia de la moda, que es 16. Acá calculamos la frecuencia anterior a la moda. O sea, si la moda era 16, el anterior viene el 13. Y el posterior. O sea, si es el valor, el que viene posterior es el 8. Entonces, en este caso, mi frecuencia posterior sería el 8. En este caso, nuestra fórmula es un poco más larga, la de moda. Calculamos como límite inferior más el intervalo multiplicado por la resta de la frecuencia de la moda menos su frecuencia anterior, partido por la frecuencia de la moda, volvemos a repetirla, la frecuencia de la moda menos la anterior, más la frecuencia de la moda, vamos a colocar un paréntesis acá, menos la frecuencia posterior. Entonces nos fijamos, si yo coloco enter acá, me da la solución de 83. No puede ser 83. ¿Por qué? Porque la media tiene que estar en 50 y 75. Entonces el problema puede ser que me faltaron algunos paréntesis. Ahí voy a colocar un paréntesis. Ahí voy a colocar otro paréntesis. Entre medio, ahí me da una media de 56.81. Que eso es lo correcto. Y si quiero asegurarme mucho más, voy a colocar un paréntesis mucho más grande que abarque todos los paréntesis anteriores que fui anotando. Y me doy cuenta que mi media, en este caso, es ese valor, 56.81. Profe, pero los paréntesis se pueden poner en cualquier lugar. Los paréntesis que uno coloca es para indicarle al Excel qué es lo que tiene que hacer primero. ¿Ya? Ya. Es para que, porque el Excel se rige por el papo mudas, pero si yo no coloco paréntesis, va a ser el papo mudas de cómo lo hace el multiplicación, división, suma y resta. Pero yo quiero en algunos casos que sume primero, después resta. Entonces le tengo que colocar un paréntesis para indicarle que haga ese proceso. O sea que siempre que saque la moda tengo que fijarme que esté entre el límite inferior y el superior. Claro, porque si yo hago los cálculos y supongo que yo anoté bien los datos, no me podría dar una moda distinta. No podría decir, por ejemplo, cuando si te fijas, cuando coloqué sin paréntesis me dio 80. Entonces la moda no puede ser 80 porque el límite superior es 75. Claro, ya, profe. ¿Okay? Tiene que estar en ese rango. Lo mismo que la mediana. Si yo en la mediana no hubiese colocado paréntesis y yo dije, la mediana está acá en esta categoría y me da un 40 por decirte, está mala mi fórmula, está mal aplicada. No puede ocurrir eso. Por eso yo elegí. La mediana igual tiene que estar entre el límite inferior y el superior. La idea es que, sí, la idea es que la mediana también tiene que estar en el límite, entre esos límites. Si lo único que yo me podría equivocar es que haya elegido mal. Por ejemplo, vamos a suponer que, escucha, yo calculé y dije que la mediana iba a estar acá. Ahí por ningún lado me va a cuadrar. Con paréntesis, sin paréntesis. Entonces, obviamente, elegí mal el lugar, la ubicación. Porque suele ocurrir. ¿Dónde ocurre más a menudo? Por ejemplo, en las preguntas de quintiles o de deciles. Porque una de las preguntas decía la división, disculpa, antes de hacer sí, acabamos de quintil al tiro. Se descarta el segundo quintil. ¿A qué peso corresponde? O sea, si me preguntasen, ¿a qué peso corresponde el segundo quintil? En este caso, el quintil se hace muy parecido a la mediana, es la misma fórmula.
La única diferencia, vamos a copiar acá, vamos a pegar acá la fórmula. La única diferencia es lo siguiente, que ya no ocupamos el n medio, sino ocupamos el n multiplicado por, en este caso, si yo pregunto el segundo quintil, por 2 dividido 5. ¿Ya? Esa es la fórmula que estoy ocupando. Entonces primero debo saber cuánto es n por 2 partido por 5. Yo digo n son 48, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por 5. Eso me indica el 19.2, o sea, la ubicación 19. Busco, ¿dónde está la ubicación 19? Tengo el 5, el 18, acá. Justo ahí mismo donde está la mediana, el segundo quintil. Puede que sea acá arriba, puede ser que esté más abajo. Puede ocurrir, porque uno de repente puede preguntar el primer quintil, el tercer quintil, el cuarto quintil. ¿Ya? En este caso, el segundo quintil es 19. Entonces, el mismo procedimiento. Si usted quiere redondearlo a 19, lo puede hacer. O posición 19. Listo. Yo sigo 19. Pero es siempre la cantidad de datos por el quintil que uno esté preguntando, se divide por 5. Y si, por ejemplo, pregunto al segundo, 2 por el valor partido por 5. Si pregunto por el percentil 70, n por 70 partido por 100, porque la palabra es por ciento, percentil. Y lo mismo acá, por ejemplo, digo, ubicación 19, el quintil de estar acá. Igual en la categoría 3, por lo tanto la solución solamente tiene que estar entre 50 y 75. Lo segundo quintil. En esa ubicación de esto. Entonces, mismo procedimiento, calculo los datos, límite inferior. El límite inferior creo que era igual a 50, si no me equivoco, porque es lo mismo que la mediana. Si se fija, se ocupan los mismos datos, la única diferencia que cambié el valor del n medio. En vez de escribir n medio, escribí el valor de n2 quinto, porque estoy buscando el segundo quintil. Incluso yo podría copiar la fórmula, podría decir, escucha, voy a copiar la fórmula que está acá. La voy a copiar, control C, voy a copiar la fórmula. Copio la fórmula, si la copio va a salir idéntico, pero me tengo que fijar que yo no estaba ocupando la letra E, pues estaba ocupando la letra K ahora para mis valores. Entonces, en cada vez que aparezca la letra E, coloco acá, acá y la K. Entonces me indica esa respuesta. O sea, ¿cuánto pesa uno de esta especie del segundo quintil? Pesa 51 gramos, 51.56 gramos. Hasta ahí pertenecen los pececitos los peces o los mariscos del segundo quintil. Entonces, si me preguntasen, la pregunta era, concretamente, era la pregunta E. Si se descarta el segundo quintil, ¿a qué peso corresponde? Se descartó el segundo quintil, o sea, todos los peces que, o en este caso los productos que pesaran, o todos los individuos que pesasen hasta 51 gramos, o 51.5 gramos, no sirven. Eso no los vamos a vender. Los descartamos. No quiere decir que lo desechemos, lo descartamos, no, simplemente no van a la venta. Y tenemos ahí el producto. No sé si preguntas, dudas ahí en ese caso, en esa pregunta de los quintiles. Luego, por ejemplo, también preguntan el percentil 90, todos los elementos del percentil 90 van a ser considerados como premio. Entonces, escucha, voy a buscar el percentil 90, o escribo percentil 90. Y es la misma, vuelvo a repetir, la misma fórmula de la mediana. La voy a anotar acá abajo incluso. Es la misma fórmula. La única diferencia que va a cambiar acá no es n medio, sino va a ser n por 90 partido por 100. Eso quiere decir que la totalidad de datos, 48, la vamos a multiplicar por 90 y la vamos a dividir por 100. Eso es 43,2. Lo puedo redondear a 43.
Y busco dónde está el 43 en mi tabla acumulada. 5, 18, 34, 42, 48. Ah, el 43 está acá. Entonces ahí va a estar mi percentil 90 en este caso. Lo vamos a marcar en verde claro. Ahí debe estar. Entonces la solución tiene que estar entre 100 y 125. Buscamos los datos. Límite inferior, el 100. Intervalo, la separación entre 125 menos el 100. En este caso, el valor 43 lo dejamos. La frecuencia acumulada anterior. O sea, si yo estoy acá, mi acumulado anterior es el 42. Por lo tanto, en este caso el F5. F5 es 42. La frecuencia de este caso, la frecuencia corresponde al 6. L6. Y con eso podemos calcular de nuevo la fórmula. Y la fórmula de nuevo, igual a límite inferior más intervalo por... puedo colocar un paréntesis. El valor del percentil menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, dividido por el 6, en este caso, que es la frecuencia. Voy a colocar más paréntesis. Entonces, me indica la solución que es 104.17. O sea, ¿qué alimentos yo considero como premium? Todos los peces, o en este caso todos los elementos, los individuos, en este caso mariscos, lo vuelvo a repetir, lo que sea, que estemos midiendo, que pesen sobre 104,17 gramos, son considerados premium. Los demás se consideran normales. Y recuerden que el 20% se descartó. O sea, ahí tengo un rango de venta mucho menor. Y por último, la desviación, que realmente nos cuesta tanto la desviación. La desviación estándar la habíamos definido como en nuestros valores. Si alguno recuerda, ¿cómo calculamos la desviación estándar? ¿Cuál era la tabla que habíamos dicho para la desviación estándar? Para la tabla, en este caso habíamos planteado una ecuación un poco más larga para la desviación estándar, porque había que hacer una resta de algo. Para eso, chicos, nosotros teníamos lo siguiente. La desviación estándar la habíamos definido con un número al cuadrado. Recuerde que habíamos visto. Entonces, eso está en una diapositiva, en la clase número 4 debe ser, o la clase 5 cuando vimos la desviación estándar. Entonces, es importante darse cuenta de las fórmulas que anotamos, ¿ya? De las fórmulas que están en el PPT. También hay unas fórmulas igual importantes que están dentro de los PPT que se subieron de INACAP, que están como clases, no como clases, sino que vienen con nombre y título, para que les pueda ayudar a hacer los ejercicios también. No, hay varios métodos que ustedes pueden. Entonces acá, por ejemplo, vamos a calcular la marca de clase, el MC, menos el promedio. Lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Entonces esa fórmula gigante que tenemos ahí, la vamos a anotar acá. Marca de clase, vamos a hacer paréntesis, la marca de clase, menos el promedio, para mí es el promedio lo vamos a dejar estancado ahí, lo vamos a dejar pegado para que no, si yo por algún motivo arrastro a la fórmula, no se mueva, porque el promedio va a ser siempre el mismo, elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Entonces se fijan, un número bastante alto, ¿eh? Anotamos ahí, y también voy a arrastrar la suma, porque los voy a sumar. Por lo cual, mi división va a ser igual a, puedo escribir raíz y escribo un número, el valor dividido el total, y eso es mi división estándar de los datos, de los gramos de nuestro ejercicio. La varianza también la puedo determinar bajo ese formato, el coeficiente de variación también lo puedo determinar. Entonces, con eso
tenemos nuestro ejercicio ya listo y definido y para mi prueba. Entonces, todos los ejercicios que tenemos, que tienen en la evaluación, vuelvo a repetirles, tratan de esto, tratan de números con enteros, o sea, discretos, o variables continuas. De eso trabaja nuestra variable y algún variable cualitativa. No sé si hay alguna consulta, chicos, dudas, preguntas que tengan. Entonces, les vuelvo a repetir, chicos, la evaluación el próximo viernes, disculpe, el próximo martes va a estar disponible a partir de las 10. Yo voy a estar conectado de las 10:40 hasta las mediodía, más o menos, voy a estar conectado para resolver algunas dudas que tengan con respecto a algún archivo, algún documento. Stephanie, vamos a ver al tiro la respuesta suya, ya que me estaba preguntando, como el de ojiva y el histograma. Así para que tengan cuidado, ¿ya? El de ojiva y el de... buena pregunta a su compañera. El de ojiva y el de histograma. El de ojiva lo realizamos de la siguiente manera. Por ejemplo, si el dato, como en este caso, el dato de intervalos, en este caso del ejercicio, o en el dato de acá, se hace muy parecido. Por ejemplo, ojiva, acá yo lo puedo crear de la siguiente manera. Elijo el dato y elijo la frecuencia acumulada. Dato de ojiva y insertar en este caso gráfico. Inserto el gráfico y me indica los gráficos recomendados. Normalmente el gráfico recomendado que uno tiene que hacer es el siguiente, el gráfico de línea o gráfico de dispersión también se llama. Y ahí tengo mi gráfico de ojiva. Ese es mi gráfico de ojiva con ese valor. En este caso, con esto, cuando está el dato por intervalos, elijo la marca de clase y elijo también la frecuencia acumulada. Y también en este caso inserto el gráfico y el de dispersión. Ojiva. La ojiva siempre tiene que ir creciendo, ¿ya? Eso es la variable. El histograma, que también me preguntó la compañera. La marca de clase y la frecuencia. Es el histograma. Entonces, inserto gráfico. Tiene que ser uno de barra. Tiene que ser sí o sí uno de barra. Pero las barras las tengo que aumentar de tamaño. Las tengo que hacer lo más grande posible, ¿ya? Para que se unan. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Las propiedades de gráfico. Vamos a el formato de serie de datos. Vamos a ver si lo podemos agregar. Entonces, por ejemplo, el ancho del rango, yo lo puedo hacer ahí de 0. Ahí. Si se fijan, las barras se juntan. Si las barras están separadas, esto es un gráfico de barra. Si van juntas, se llama histograma. Esa es la diferencia. Entonces, histograma, barra. Normalmente el histograma es el que uno pide, porque está por intervalo. No sé si hay alguna otra consulta, jóvenes, mientras voy leyendo algunas preguntas que van teniendo. No sé si le quedó claro a Estefan. Profe, yo la desviación no la entendí mucho. Ya, ok, le explico la desviación. La desviación tiene que ver con el promedio, la resta. Vamos a borrar acá para que borrar el gráfico, que no quiero que esté ahí. Ya, la desviación estándar. Primero lo que debo hacer es la marca de clase, restarle el promedio, elevar al cuadrado y multiplicar por la frecuencia. Y cada vez la hago ese proceso. Por ejemplo, el 12.5 le resto el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia. Después el 37.5 lo resto con el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico en este caso por el 13, que es la frecuencia. Lo hago con todos los procesos. Lo sumo. Después de sumarlo, la división estándar es la raíz cuadrada de la suma partido por el total de datos. Ya, eso es nada más que eso, el ejercicio. Por eso saca la división estándar. La división estándar saco como la raíz cuadrada de la suma total de, en este caso, la marca de clase menos el promedio al cuadrado por la frecuencia. Todas esas sumas dividido por el total de datos.
No sé, ¿alguna otra pregunta? Ya, profe, ya. Ok. Entonces, Gracias. ok, de esto se basa completamente la prueba. Lo ideal, chicos, vuelvo a repetirles que no traten de no traspasarse la información, copiarse demasiado. Sé que de repente ahí alguien le va a poder pedir alguna ayuda en algo. Recuerden que tiene un tiempo limitado de 2 horas y los ejercicios son aleatorios. Entonces, y los ejercicios se van viendo de a uno. ¿Ya? Así que para que tengan el tiempo, se vayan programando para hacer la prueba. Lo ideal es que vuelvo a repetir, lo hagan durante las jornadas de clase, por el tiempo. Pero si lo pueden hacer más tarde, o lo pueden hacer la noche o al día anterior, el día, disculpe, posterior, no anterior, posterior, pueden hacerlo, ya no hay problema. Si alguno por algún motivo no puede rendir la prueba, tiene 5 días para justificar. Mandando un correo a su director de carrera, obviamente, o a la justificación, en este caso, se hace por plataforma en el sistema curricular. Ahí justifica por qué no pudo asistir o no pudo conectarse a la prueba, ¿ya? Para que lo consideren. Eso según el reglamento. Entonces, chicos, con eso vamos quedando el día de hoy. Eso es como la idea general. Me interesa que les vaya bien en la prueba. Las únicas tablas que van a crear es en base a datos, ¿ya? En forma un gráfico, puede ser un gráfico de barra, un gráfico circular. Y ellos tienen que empezar ustedes a completar la tabla. A ver cuántas personas me respondieron el 18, cuántas personas me respondieron esto. Ahí viene según el gráfico, ¿ya? No sé si hay más preguntas, consultas. Así que con eso vamos quedando, chicos. Vuelvo a repetirle, próxima semana prueba. La siguiente semana es semana asincrónica, por lo tanto vamos a hacer clases solamente en un video. No voy a estar conectado para la clase. Y la semana siguiente, ahí vamos a estar conectados ya como lo estamos haciendo. Entonces dejamos la grabación hasta acá, jóvenes. Y con eso Chao, profe, gracias. se pueden desconectar, chicos. Cuídense, que estén muy bien.